Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Recuerda que le gran el corazón. Para el día de hoy les traigo esta deliciosísima mazorcada con pollito casera. Bienvenidos. Bueno, para nuestra deliciosa mazorcada con pollo casera vamos a necesitar los siguientes ingredientes: pechuga de pollo. Ustedes pueden utilizar 1 kilo, 500 gramos, depende de la cantidad de personas que hayan en casa. Bueno, por eso a mí no me gusta decir la cantidad la cantidad del ingrediente, no. Ustedes lo van a preparar dependiendo de las personas que hayan en casa. Bueno, vamos a utilizar pechuguita, granitos de mazorca. Dejé esta para explicarles cómo desgranarla. Vamos a utilizar salchicha o jamón, el que ustedes quieran. Vamos a utilizar papas fosforitos, yo las compré en la tienda, las venden en cualquier tienda. Huevitos de codorniz para que nos quede bien rico. Quesito parmesano, un poquito de mantequilla, un poquito de sal. Y vamos a utilizar salsa de tomate y mayonesa para hacer salsa rosada. Un poquito de salsa de soya. Vamos a utilizar cremita de leche, bien rico. Y si ustedes quieren, solamente si a ustedes les gusta la mostaza, pueden utilizar mostaza, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar nuestra pechuga. Yo ya tengo agua para cocinar mi pechuga, ¿cierto? Vamos a ponerla, yo ya la tengo lavadita y picadita, bueno, para que me quede más fácil hacerla. Solamente 10 minuticos, eso no hay necesidad de cocinarla tanto. Mientras que se cocina, vamos a preparar los demás ingredientes. Bueno, un poquito de sal para que no nos quede insípida, chicos, acuérdense. Si quieren poner un poquito de cebolla larga, así que les quede rica de una vez por dentro, por favor háganlo. Bueno, mientras que se calienta la pechuga y antes de ir a picar lo que tenemos que picar, no se les vaya a olvidar, por favor, poner a cocinar sus huevitos de codorniz. Si tienen un huevito de codorniz así, no lo vayan a utilizar, ¿vale? No lo pueden cocinar. Entonces vamos a tomar los huevitos que están buenos, los vamos a poner al fuego. Este, por ejemplo, no lo podemos cocinar, sino que tienen una abolladura. Bueno, listo, les vamos a dejar la llama media ahí, ¿vale? Mientras que se nos cocinan ambos ingredientes, perdón, vamos a ir picando la salchicha, preparando la mazorca y todo. Bueno, yo ya tengo parte de mi mazorca arreglada, ¿vale? Y ya tengo mi queso rallado y tengo mi salchicha picada. Eso es súper sencillo de hacer. Dejé una mazorquita para mostrarles a ustedes cómo van a desgranar, ¿cierto? Usualmente nosotros lo hacemos así, generalmente, ¿verdad? Pero pues es bastante demorado, engorroso, cansón, nadie lo va a querer hacer, ¿cierto? A nadie le gusta hacer esto. Bueno, desestresa, pero sí, así no. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La vamos a poner aquí y le vamos a dar con el cuchillo así por el ladito. Súper fácil. Lo feo es que se regan por todo lado, pero bueno, ya las vamos a alzar. Vamos a sacar las feitas, los granitos feos. Sacamos por ahí lo que nos quedó maluquito y listo. Una enjuagada y tenemos lista los granitos de mazorca para nuestra deliciosa mazorcada. Bueno, les quiero mostrar, ya tenemos la mazorca lista, ¿sí ven? Súper sencillo. Teniendo estos ingredientes listos, vamos a preparar la salsa rosada mientras que se nos cocina nuestra pechuga y nuestros huevitos de codorniz. Muy sencillo preparar una salsa rosada, ¿verdad? Solamente vamos a poner salsita de tomate y un poco de mayonesa. Y mezclamos y ya tenemos una deliciosa salsa rosada, chicos, vean. Fácil, sencilla, en unos minutos hacer una salsita rosada. Y no nos vamos a complicar. Nos queda un rosa más pálido. A ver, más bonita, ¿verdad? Listo.
Bueno, les quiero mostrar, yo ya bajé mi pollo, ya lo tengo listo, solamente lo dejé cocinar 5 minutos sagradamente, no más, porque solamente es como para ablandarlo un poquito, bueno, porque igual vamos a cocinarlo con la mazorca, ¿vale? Entonces vamos a poner nuestro sartén donde la vayan a preparar. Listo, le vamos a poner el poquito de mantequilla que vamos a usar, vamos a dejar que se derrita, ¿verdad? Mientras tanto nuestros huevos de codorniz se siguen cocinando. Eso es lo último que vamos a utilizar, entonces no vamos a necesitar bajarlos así como tan pronto. Bueno, la idea es que nos queden bien cocinados, que eso más o menos se demoran 10 minutos. Por lo que son tan pequeñitos, ¿no? Ahora aquí voy a poner, vamos a empezar a vertir los granitos de mazorca. ¿Ven? Aquí hay uno que está feo, voy a sacarlo, no me gusta. Bueno, vamos a suavizar así nuestros granitos de mazorca. Recuerden cuando compren la mazorca, escoger los granitos así blanquitos, ¿vale? No los vayan a comprar amarillos. Estos son blanditos, miren, ¿sí ven? Vamos a dejarlos suavizar o dorar o fritar. Voy a vertir mi pollito para suavizar todo junto, ¿bueno? Que le quede más pequeñito, como desmenuzadito, ¿vale? No tan grande. Listo. Vamos a mezclar. Bueno, mientras que nuestra mazorcada, mientras que nuestros huevitos se enfrían, yo les puse un poquito de agua fría, ¿vale? Vamos a vertir la salchicha. Para que nuestra salchicha también se vaya suavizando. Bueno, les quiero mostrar mis huevos de codorniz. Yo les puse un poquito de agua fría para que se me enfrían más rápido. Vamos a sacarle la cáscara mientras que se nos acaba de sofreír la mazorca, la salchicha y el pollito. Vamos a ponerle salecita porque acuérdense que la mazorca no tiene sal. Y pilas con el uso de la sal. Recuerden que la salchicha es un embutido y los embutidos son conservados con muchísima sal. Entonces, vamos a vertir nuestra salsa de soya. No mucho tampoco, ¿vale? Listo. Y nuevamente vamos a mezclar. Ya estamos a punto de terminar. Esto es una receta de restaurante, esto es lo que nos dan en el restaurante, chicos, es esto lo que nos dan en el restaurante, no es más. Listo, la voy a dejar a baja llama. Otros minutos más, y ahora sí voy a ir a pelar mis huevitos de codorniz. Bueno, aquí ya tengo mis huevitos cocinados. Que hacemos es darle un golpecito. Perfecto, ese se me quedó perfecto. Vamos a hacer otro. Bueno, ya está lista nuestra mazorcada. Aquí me hace falta un paso, perdón. Vamos a ponerle un poquito de crema de leche a cada una. No mucha crema de leche, bueno, no le echen tanta crema de leche. Vamos a mezclar nuevamente. Esto ya huele delicioso. Entonces, de verdad, les pido que por favor la preparen y se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Bueno, perfecto, ahora sí ya la vamos a bajar. Bueno, listo, ahora sí vamos a poner en un plato nuestra deliciosa mazorcada. Si ustedes quieren poner hojas de lechuga antes, pónganlas. Yo en realidad no tengo lechuga en casa hoy, o si no las hubiera puesto. Listo. Así calientita, ¿y dónde está? Le vamos a poner el quesito. Le vamos a poner las papitas a la francesa. Y por último le vamos a poner
la salsita rosada. Por último, no, perdón, porque nos faltan los huevitos de codorniz que son decorativos. Los huevitos de codorniz, la cantidad que ustedes quieran. Son deliciosos con esa salsa rosada, no sé si los han probado. Son una delicia. Perfecto, ya tenemos lista nuestra mazorcada casera, súper deliciosa, fácil de preparar, ¿cierto? Vamos a ponerle un poquito de salsa para decorar, ya que no tengo mi lechuga, ¿cierto? La idea es que nos divertamos en esa cuarentena haciendo deliciosas recetas que nos venden naturalmente en un restaurante, las preparemos en casa, miren. Entonces esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo video. Y feliz cuarentena para todos. Hasta luego.